Gracias, Señor, porque somos tus hijos, amado Dios. Porque tú has quitado todo temor de nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos tener seguridad. Solo en ti tenemos paz, amado Dios, y la convicción de que jamás estaremos solos en Jesús. Te damos gracias, Señor. Me rodeas hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor.
nuestra seguridad y nuestra confianza, Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, yo lo sé, que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, yo lo sé, Señor, que yo soy tu hijo, que tú eres mi Padre y tú me amas y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo lo sé, Señor, que tú nos amas con amor inagotable, Jesús. Gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús, y te adoramos solo a ti, amado Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti nada somos, Jesús. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios. Que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús. Amor que me estremece, amor que me sorprende.
Todos tengan un excelente domingo. Es un día de bendición en donde Dios quiere traernos una palabra poderosa en esta mañana. Y por eso yo le pido a usted que se disponga para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy la enseñanza se denomina soldado por un día, soldado toda la vida. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando hacemos ciertas labores o desempeñamos ciertas actividades en nuestra vida, quedamos marcados por esas actividades. Por ejemplo, cuando uno estudia medicina, cuando uno estudia derecho, o por ejemplo en el caso de los soldados o los policías. Ellos se hace esa actividad, pero realmente es una actividad que nos enmarca siempre o quedamos marcados siempre por esas actividades. Es tanto así que he escuchado que los policías dicen policía por un día, policía toda la vida, soldado por un día, soldado toda la vida. Y Dios realmente trae en esta mañana una poderosa palabra que encontramos en 2 de Timoteo 2, 1 al 4. 2 de Timoteo 2, 1 al 4. Realmente esa palabra, cuando la estaba leyendo yo allí, cuando la estaba estudiando, realmente traía una revelación poderosa a mi vida. Y lo que me mostraba allí era ese inmenso amor del Señor, esa inmensa gracia que Él ha derramado para con nosotros y que nos ha entregado realmente unas herramientas para poder vivir en bendición. Y allí en 2 de Timoteo 2, 1, 4 dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú y yo somos soldados de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, claramente en nuestra vida se refleja una condición. Y esa condición es que somos soldados del mejor de los ejércitos. Un ejército celestial, un ejército del cual comanda nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra realmente que nos trae esa paz, que nos trae esa fuerza que necesitamos en estos días para poder combatir, para poder pelear esa buena batalla que requiere que seamos hombres y mujeres guerreros en fe. Y allí el versículo 4, 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tremendo, una palabra poderosa que Dios nos trae hoy en este día, que nos dice que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, realmente Él nos recluta como sus soldados. Y cuando nosotros somos reclutados como sus soldados, los soldados de Cristo, los soldados cristianos, no viven para agradar al mundo, sino que los soldados de Cristo vivimos para agradar al que nos reclutó, a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros vivimos una vida enteramente guiada para poderle agradar a nuestro comandante. Y nuestro comandante es el Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana Dios nos trae esa palabra que nos llena de ánimo, nos llena de valentía, porque Él nos ha dado una autoridad, esa autoridad que se enmarca en que hemos sido nombrados como soldados de su ejército y tenemos la autoridad para vivir una vida en bendición y para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Porque yo no sé si usted haya visto a un soldado, y los soldados del Ejército Nacional se caracterizan o tienen algunas características, como por ejemplo que son muy disciplinados. Ellos se distinguen por ser muy disciplinados, por ser muy organizados, por su corte de cabello, que es distinto a todos los demás, y que inclusive cuando ellos no se pueden peluquear, cuando no se pueden cortar el cabello, ellos se sienten muy mal y tienen que ir a hacerlo porque tremendo, porque no ellos ya, digamos, esa
esa forma de entrenamiento que tienen, esa forma, ese estilo de vida, ya no les permite vivir como cualquier persona o dejarse en el cabello largo o vestirse como otras personas, sino que esa disciplina que ellos han tenido por bastante tiempo a lo largo de sus vidas los lleva a que ellos tengan que vivir con unas características que los hace o que van en su esencia y que les permite vivir una vida como soldados. Eso es realmente comparable también como nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros somos hechos soldados de Él. Y como soldados debemos tener unas características que realmente vayan con nuestra esencia y que nos permitan cumplir la misión y que nos permitan caracterizarnos por todo aquello que Dios desea para la vida de un soldado en pro del cumplimiento de su misión. Gloria al Señor. Incluso hay muchos soldados que por algún motivo ya están retirados del servicio y aún ya estando retirados ellos siguen peluqueándose igual o les gusta a veces ponerse en el uniforme y siguen inclusive hablando de una forma peculiar, de una forma distinta. Y eso se compara porque cuando nosotros tomamos la decisión de vivir para Cristo, lo que quiere que Él haga, lo que quiere Cristo que nosotros hagamos es que andemos todos los días con Él, que andemos todos los días como es digno de un soldado de Jesucristo, como andan los soldados de Cristo. Y nosotros debemos ser soldados de Cristo no solamente un día, no solamente los domingos cuando vamos a servicio, los miércoles, o no sé, o cuando tal vez estamos en problemas, sino que el Señor Jesús quiere que tú seas su soldado, no solamente un día, sino que todos los días vivas como un soldado. Y por eso allí en Colosenses 2:6, dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotros debemos andar con Cristo, debemos andar como es digno de un soldado de Cristo, no solamente un día a la semana, sino todos los días nos debemos caracterizar por vivir como un soldado de Cristo, por pensar como un soldado de Cristo, por hablar como un soldado cristiano. Todos los días debemos distinguirnos como lo que somos, como esa esencia que nos reviste, esa autoridad que nos ha dado Cristo, y vivir como a Él le agrada, ¿no? Tal vez no como vive el mundo, como viven todas las personas que tú conoces, tal vez tus vecinos, inclusive tu familia, sino que tú puedas vivir como es digno de un soldado del Señor. Los soldados del Ejército Nacional viven en un constante entrenamiento y una milicia y con unas características, y por eso en esta mañana vamos a estar estudiando conforme a la palabra de Dios todas esas características que deben distinguir a un soldado, pero a un soldado de Cristo, a un soldado cristiano. Todas aquellas características que deben realmente caracterizarnos, valga la redundancia, o que deben estar en nuestra vida todos los días, no solamente un día, sino todos los días de tu vida. Debes estar revestido y caracterizado por vivir como el comandante ordena, como el Señor Jesús establece en su palabra. Y lo primero es que los soldados de Cristo sufren por la guerra. Y yo no sé si usted se da cuenta que los soldados que hacen parte del Ejército Nacional, ellos viven en un peligro latente. Y ese peligro latente es porque viven tal vez sufriendo de primera mano los efectos de la guerra. Y tú y yo, como soldados de Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también debemos sufrir los efectos de la guerra. Pero no es una guerra armada, aparte de la que estamos viviendo aquí tal vez en Colombia, sino que es una guerra espiritual. Es una guerra que realmente se ve enmarcada en la condición del ser humano sin Cristo. En que tal vez las personas que aún todavía no conocen de Cristo, es necesario que nosotros por esas personas sigamos aquí en la tierra trabajando para el Señor, combatiendo esa guerra espiritual, llevando la palabra del Señor a muchas personas que todavía necesitan del Señor, llevando vida donde no la hay, llevando luz a donde no la hay, a este mundo de oscuridad, a este mundo de pecado, tal vez de condición
de pecado, de muerte, nosotros somos los encargados de llevar la vida. Nosotros somos encargados de llevar ese mensaje del Señor, de llevar las buenas nuevas, de cumplir la misión que ordena el comandante. Es bueno vivir conforme a los planes y a la misión que Él nos ha establecido para cada uno de nuestras vidas. Por eso en 2 de Timoteo 2.3, en 2 de Timoteo 2.3 dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú y yo, como soldados de Cristo, vamos a tener que sufrir esas condiciones, o por esas condiciones, o por esas circunstancias tal vez en que se encuentra el mundo, en que todavía debemos trabajar aquí en el mundo, porque todavía faltan personas por alcanzar, pero tú eres la parte buena, tú eres la parte que representa la autoridad, tú eres la parte que representa al Creador. Tal vez te van a calumniar, te van a tratar mal, tú a veces, como dice la palabra, inclusive que a lo bueno le van a llamar malo, y tal vez muchas personas te acusarán como que tú eres el malo, pero no, tú eres la parte buena. Cuando yo estaba activo en la policía, cuando yo tenía el uniforme puesto, a pesar de que era algo muy honroso, se sentía uno muy orgulloso por llevar ese uniforme, pero también a la misma vez era algo que generaba mucha responsabilidad. El tener el uniforme puesto era algo que me hacía actuar y vivir, hablar conforme al uniforme. Tal vez, por ejemplo, tú te das cuenta que a pesar de que los policías son igual de humanos que todas las personas, son personas también que tienen sus derechos y sus necesidades. Si tú veías a un policía comiendo en la calle, entonces eso se veía mal. O cuando inclusive uno tenía que ir a arreglar un inconveniente o un caso de violencia intrafamiliar, a una casa en donde una pareja que se encontraba peleando, y uno iba allá y llegaba con toda el amor, tal vez con esas ganas de poder arreglar la situación, y entonces uno cogía tal vez a la persona que estaba agrediendo a la mujer porque estaba descontrolado, y no le tocaba cogerlo y esposarlo y llevárselo, y cuando pasaba eso, la mujer o la persona que estaba agrediendo se iba en contra de nosotros, que porque le estábamos esposando y porque nos íbamos a llevar al esposo. Entonces nosotros llegábamos a hacer algo bueno, y la esposa lo que hacía era inclusive agredirnos a nosotros los policías. Entonces eso también te va a pasar a ti como soldado de Cristo. Tal vez tú estás haciendo lo bueno, tal vez tú estás predicando la palabra, tal vez tú lo que quieres es que las personas se conozcan a Cristo, pero muchas veces vas a ser tildado como que tú eres el que quiere animar a la guerra, como el que tú quieres crear enemistad, pero tú no debes preocuparte por esto. Tú debes es cumplir la misión que Dios ha puesto por ti, y que el Señor Jesucristo te guiará siempre en todo momento como comandante a esa misión específica que Él ha determinado para tu vida. Tú eres el bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el soldado de Cristo, el que está revestido con autoridad por parte del Creador para cumplir la misión. No te distraigas en las cosas del mundo, no te distraigas si te ofenden, no te distraigas si te calumnian, no te distraigas si hablan mal de ti, no te distraigas inclusive por la pandemia que está sucediendo. Tú debes cumplir la misión. Tu tarea no es quedarte allí lamentando por tal vez lo que está pasando, sino tu tarea como hijo de Dios, tu tarea como soldado de Cristo es cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. Es llevar luz a donde no la hay, es llevar vida donde hay muerte, es llevar la palabra a tantas personas que lo necesitan en estos tiempos aún más. Esa es realmente la misión que Dios nos ha encomendado. Y debemos entender que cuando nosotros nos reclutamos como soldados de Cristo, vamos a estar sufriendo los efectos de la condición del hombre sin el Señor. Ahora, ¿cuál es el motivo realmente de este sufrimiento? En 2 de Timoteo 2:10 dice la palabra de Dios: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Tal vez tú te preguntas: Señor, ¿cuándo será que vas a venir? Tanta maldad, tantas cosas que están pasando ahorita,
Pero lo que realmente debes entender es que si el Señor Jesucristo no ha vuelto, no ha venido, es porque todavía faltan más personas para que sean salvas. Que de la misma forma como tú tuviste la oportunidad para conocer de Cristo y ser salvo, gloria al Señor, también faltan más personas por predicar la palabra. Y eso es lo que hace que tú debas estar todavía en este mundo lleno de muerte, en este mundo maldito, en este mundo lleno de circunstancias, de pandemias, de cosas. Eso es lo que debes saber, que por eso debes vivir en este mundo de esa forma, porque todavía faltan más soldados por reclutar. Más personas que conozcan la gracia y la misericordia del Señor. Más personas que puedan ser salvas y no se pierdan. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todavía nos queda mucho por hacer en este mundo. Debemos hablarle de Cristo a muchas personas que todavía no lo han aceptado. Los soldados de Cristo, debido a la condición del hombre sin Cristo, deben recibir los efectos de la vida de las personas sin el Señor. Es decir, que van tal vez a tratarte mal, te van a juzgar, te van a maldecir, pero tú debes responder no como un subversivo, sino debes responder como responden los soldados del Señor. ¿Y cómo responden los soldados del Señor? Está allí en el manual, en la palabra de Dios. En Lucas 6:27, ¿qué dice Lucas 6:27? Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Esta es la forma de responder de un soldado de Cristo. Tal vez en estos tiempos sea muy difícil, tal vez sí las personas, tal vez a veces llegan a hacer que tú te descontroles por un momento, a pensar, tomar venganza por tus propias manos, no sé, pero esa es la forma de actuar de un subversivo, de alguien que no ha conocido a Cristo. Pero la forma de actuar de alguien que ha reconocido la gracia, el poderío y la autoridad del Señor Jesucristo responde de esta forma. Ama a sus enemigos, hace el bien a los que los aborrecen, bendicen a aquellos que los han maldecido y oran porque los calumnian. Es un buen momento, inclusive en esta pandemia que estamos viviendo, de poder vivir y reflejar el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Es bueno poder hacer la palabra de Dios. Es gratificante hacer la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, algo en ti sufre, claramente tus pensamientos, tu carne, que tal vez quiere maldecir a la persona que te agrede, tu carne y tu alma van a pensar querer hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero realmente es tu espíritu el que te da identidad como soldado de Cristo, quien debe comportarse y quiere comportarse como es digno de un soldado de Dios. Deja que tu Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que te guía a responder, a pensar, a hablar, a actuar. De esta forma vas a poder tener las características de un soldado de Cristo en tu vida. Dios quiere que tú le tengas en cuenta todos los días. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y más en estos tiempos de pandemia, donde las redes sociales y la tecnología ha sido muy elemental, hay personas que no pueden pasar un día sin ver el Facebook, o personas que no pueden pasar un día sin ver Twitter o bueno, todas esas herramientas tecnológicas, porque se desesperan, tienen una necesidad muy grande de la tecnología, o no pueden dejar de verse la Rosa de Guadalupe. Y yo no tengo nada contra la Rosa de Guadalupe o contra las redes sociales, pero sería bueno que de la forma como sienten o tienen esa necesidad de poder tener en su vida todas estas herramientas, también entiendan que su mayor necesidad es espiritual, que su mayor necesidad es la presencia de Dios, que su mayor necesidad es que todos los días pueda haber palabra de Dios, alimento divino en sus vidas, en su día a día, en su alimentación, en su dieta. Porque tal vez a veces nos llenamos de alimento físico, ahorita más adelante lo vamos a hablar y a ver, pero realmente es la presencia de Dios, esa necesidad absoluta y elemental que debemos tener y ser conscientes que es necesaria en nuestra vida.
Dios quiere que tú tengas no solamente un día a la semana, sino que todos los días puedas andar con Él. Si tú quieres conocer los planes de Dios para tu vida y para tu familia, debes caminar todos los días con Él. Debes todos los días meditar en su palabra y tener revelación de sus planes y de la misión por cumplir en tu vida. Y lo segundo que debemos tener en cuenta los soldados cristianos es que los soldados de Cristo entrenan para mantenerse en forma. Nosotros como soldados de Cristo, o si tú ves un soldado del Ejército Nacional, ellos entrenan mucho para poder cumplir la misión. Ellos tienen autoridad delegada por el Estado como soldados, pero solamente con eso no se pueden quedar, sino que deben entrenar todos los días para poder cumplir la misión. Tú y yo debemos entrenar, y ese entrenamiento es por medio de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos va a poder entrenar y hacer aptos para cumplir la misión. Y si tú nomás te entrenas o entrenas con la palabra de Dios una vez a la semana, pues cuando venga realmente las circunstancias o cuando venga esa misión por superar, no lo vas a poder hacer. No vas a poder tener el físico y no vas a poder tener la preparación suficiente para afrontar todas las circunstancias que debe afrontar un soldado de Cristo. No vas a poder llegar al cumplimiento de la misión que Él ha determinado para tu vida. Debemos entrenar, debemos sacrificar nuestra forma de pensar, sacrificar nuestra forma de hablar, de lo que nosotros pensamos que es la forma, y hacer lo que la palabra dice que debemos hacer. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, 1 Corintios 9:27, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Nosotros debemos entrenarnos, pero tal vez no es un entrenamiento físico, sino un entrenamiento espiritual. Y ese entrenamiento espiritual solamente es posible por medio de la palabra de Dios. Tú eres un soldado y como soldado debes entrenarte. Si no te entrenas, muy difícilmente vas a cumplir la misión que Dios tiene para tu vida. Los soldados se entrenan para poder cumplir las misiones. Ellos tienen la autoridad por el Estado, pero deben cumplir esa misión y entrenarse para hacerlo. La forma por la cual debemos reconocer a un soldado es por la forma de vivir. Si tú eres un soldado de Cristo, debes ser reconocidos por los demás sin que tú te identifiques como tal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen que un policía se conoce a kilómetros, que un soldado se conoce a kilómetros. Y tal vez se conoce a kilómetros porque un soldado y un policía hablan de una forma peculiar. Porque un policía y un soldado se peluquean de una forma peculiar. Y hacen las cosas de una forma distinta a los demás, y por eso te caracteriza. Cuando tú eres soldado del Señor, cuando tú eres soldado cristiano y tú estás en un entrenamiento continuo, las personas te van a oír hablar o te van a ver solamente y te van a descubrir y te van a ver las características de un verdadero soldado de Cristo en ti, sin necesidad que tú digas que eres cristiano. Cuando tú eres un verdadero soldado de Cristo, se te nota, se te va a ver en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Las personas van a ver allí reflejado ese entrenamiento de la palabra de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Las personas que te deben escuchar y ver deben saber claramente y sin duda que eres un soldado de Cristo. Yo escuchaba decir algunas madres que decían que ellas querían que el Ejército Nacional se llevara a sus hijos para el ejército. Y la razón por la que ellas decían eso era porque decían que esos hijos a veces que no se portaban tan bien o que querían no estar haciendo nada,
que el ejército se los llevaba y que se los devolvía muy distintos, que se los devolvía cambiados, organizados, arreglados, distintos. Y cuando tú y yo aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesús, y somos reclutados en ese ejército celestial, tú y yo no volvemos a ser nunca jamás los mismos. Cambiamos absolutamente nuestro estilo de vida. Y esto hace parte o se genera porque un soldado, así como pasa tiempo en el batallón, así como pasa tiempo en ese entrenamiento y en esa disciplina, cuando tú y yo aceptamos a Cristo e iniciamos nuestro entrenamiento como soldados, eso se nota, eso transforma tu vida, cambia tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas, tu forma de vivir, tu forma de pensar, transforma absolutamente y por completo tu vida. Tú nunca vas a volver a ser el mismo. Cuando tú eres un soldado de Cristo, tú te diferencias de los demás. Los soldados cambian tanto porque con el tiempo ese entrenamiento se ve reflejado en sus vidas. Para que tú puedas distinguirte como un soldado del Señor, debes pasar tiempo con Él, en su presencia, en la palabra del Señor. Tu carne y tus emociones van a querer hacer las mismas cosas que tal vez hacías sin Cristo, pero tu naturaleza como soldado cristiano quiere vivir ya no como le agrada al mundo, sino como le agrada al comandante, al Señor Jesús. En 2 de Timoteo 2:4 dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta tierra, todos los días vamos a ser tentados por distraernos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros debemos estar conscientes de que debemos agradarle a nuestro comandante. Debemos agradarle al Señor Jesús. Y cuando nosotros tenemos eso en nuestra cabeza, que nosotros no le agradamos o no vivimos para agradarle al mundo, sino para agradarle al Señor Jesús, para agradarle a Dios, entonces nosotros vamos a poder concentrarnos en la misión que tenemos, en agradarle al Señor. Y la forma como debemos agradarle a Él es vivir una vida como Él claramente nos muestra por medio de su palabra. Dios hoy te dice en Lucas 9:23, Lucas 9:23 dice la palabra de Dios: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú eres un soldado de Cristo, no solamente puedes serlo los domingos, no solamente puedes serlo una vez a la semana, sino que nosotros somos soldados todos los días. Todos los días debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús, sacrificar tal vez lo que nosotros queremos hacer, lo que nuestra alma, lo que nuestra carne tal vez puede desear. Todos los días tenemos que sacrificar esos deseos, esos pensamientos que tal vez no le agradan a Dios y hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, cumplir la misión que Él ha determinado para nuestra vida. Sacrificar realmente lo que nosotros pensamos que está bien y hacer lo que la palabra dice que está bien y que debemos hacer. Nos corresponde a nosotros como soldados cristianos mostrar las características de un soldado de Cristo. Y cuando nosotros vemos a los soldados del Ejército Nacional, ellos tienen algunas características. Y esas características que ellos tienen tal vez son que ellos mantienen sus botas bien brilladas, que mantienen un corte de cabello distinto, entre otras. Pero las características que deben seguir a un soldado cristiano son también muy especiales. Un soldado cristiano sonríe todos los días. Un soldado cristiano da las gracias. Un soldado cristiano todos los días está alegre. Un soldado cristiano expresa su amor con la boca todos los días. Un soldado cristiano sabe escuchar, ayuda. Un soldado cristiano sube el ánimo. Celebra los éxitos de los demás, es decir, no es envidioso.
Un soldado cristiano ayuda, es generoso, llama a los papás con frecuencia, entrega todo de sí sin pedir nada a cambio. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y lo último, la última característica que un soldado debe también seguir es que un buen soldado de Cristo se alimenta bien todos los días. Yo no sé si usted ha visto a estos deportistas, también inclusive los soldados y estos deportistas de alto rendimiento, para cumplir la misión de ganar y llegar a la meta, deben alimentarse de una forma especial. Recibir buen alimento, recibir un alimento suficiente que les permita a ellos cumplir las exigencias que deben tener para llegar a la meta. Nosotros, los soldados cristianos, debemos alimentarnos todos los días por medio de su palabra. Pero debemos no solamente saberlo, sino reconocerlo. Reconocer que un día que pasa sin recibir alimento espiritual es un día muerto en el Señor. Es un día que no sirve para nada. Que un día que no recibamos de la presencia de Dios o de la palabra de Dios es un día muerto, es un mal día. En Mateo 6:11 dice la palabra de Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la Nueva Traducción Viviente dice: danos hoy el pan, el alimento que necesitamos. El alimento de un soldado es la palabra de Dios, pero el soldado debe reconocer que debe alimentarse de una forma adecuada. Los soldados de Cristo debemos reconocer que debemos alimentarnos todos los días. No solamente los domingos, no. Todos los días debemos tener palabra, alimento espiritual en nuestra vida. Es bueno reconocer la necesidad de nuestro alimento. No solo la provisión, no solo lo material, sino la revelación de su palabra. En Mateo 4:4 le respondió Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que los alimentos físicos, el alimentarnos es supremamente importante. Pero también debemos ser conscientes que sin el alimento espiritual vamos a perecer. Debemos alimentarnos todos los días de la palabra de Dios para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Si usted le pide todos los días, va a tener buenas provisiones. No espere a que se le acabe para que usted pueda tener la provisión necesaria. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay familias que esperan que se les acabe la última gota de crema dental para comprar más crema. O que esperan que se le acabe la última gota de aceite, más aceite. Es decir, que ya cuando no tienen, cuando no pudieron cocinar, cuando no pudieron lavarse la boca, entonces ahí sí van y compran. Pero en el Señor debemos ser muy sabios, debemos ser prudentes y debemos tener buenas provisiones. No debemos esperar a que la provisión de la palabra se nos acabe, sino que debemos tener buenas provisiones para que el alimento de Dios nunca falte en nuestra vida. Para que tal vez nunca te coja la necesidad de no tener que o que declarar, qué palabra declarar cuando vengan las circunstancias, sino que cuando la circunstancia venga, tú te estés preparado, bien alimentado para hacerle frente como un verdadero soldado de Cristo a lo que pueda venir. Gloria al Señor. Debemos estar preparados todos los días por medio de la palabra de Dios. El Señor nos da el pan gratis, su alimento gratis, pero tenemos que mostrar hambre por ese alimento. El Señor no nos embute el alimento. Si no queremos, Él no nos va a obligar a tomar ese alimento. Pero nosotros debemos mostrar ese deseo, orando al Señor por ese alimento espiritual cada día y disponernos a recibirlo por medio de la palabra para que la revelación sea llegando a tu vida, para que ese alimento que tomes realmente tenga los nutrientes necesarios para que haga efecto en esa y te fortalezca y para que puedas cumplir la misión que Él ha determinado para tu vida.
A veces nos preguntamos o le decimos a las personas, ¿cómo te fue en tu día? Y la persona dice, si le fue bien en el trabajo, dice, me fue bien en mi día. Si le fue mal en el trabajo, dice, me fue mal. Pero realmente un mal día es un día en el cual no experimentemos la presencia de Dios. Un mal día para un soldado de Cristo es que no haya tenido experiencia con la palabra del Señor, que no haya venido ese alimento, que no haya comido ese día, si es un verdadero mal día para un soldado de Cristo. Dios quiere caminar contigo todos los días. No lo ignores, tú eres un soldado de Cristo. Mis amados, los bendigo, les amo. Y quiero que podamos realmente poner en el Señor ese anhelo por poder o por querer realmente recibir cada día de Él. Un verdadero soldado de Cristo reconoce esa autoridad que le ha sido dada y vive para cumplir la misión que le han encomendado. Hoy es un buen día para decidir entregar nuestra vida al Señor y pertenecer a la mejor fuerza de todas, al ejército de Dios, como soldado de Cristo. Cuando tú aceptas el llamado y vives como soldado, tu vida no va a volver a ser la misma. Dios quiere restaurar en tu vida todo lo que tú ya dabas por perdido. Sé valiente y reconoce todos los días que Dios es tu mayor necesidad. Les amamos, les bendecimos, vamos a orar y les recuerdo nuestro servicio los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Gracias, amado Rey, te damos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta poderosa palabra que nos has dado, Dios, en el cual tú nos recuerdas esa bendición, Dios, que es poder pertenecer a tu ejército celestial, Dios, como soldados cristianos, como soldados de Cristo, Dios. Te damos gracias porque nos recuerda, Dios, esa verdadera misión por la cual todavía estamos aquí, sufriendo los efectos de la guerra espiritual de las personas que todavía no te han recibido, Dios. Todavía hay una gran misión por cumplir. Predicar tu palabra a aquellos que todavía no te han recibido, Dios, Señor. Danos fortaleza, Dios. Nos disponemos a ser más conscientes de aquí en adelante, de ese verdadero alimento que es necesario para nuestra vida, tu palabra, de ese verdadero entrenamiento que es conforme a lo que tú estableciste en tu palabra, Dios. Te damos gracias, Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendigo a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, Dios, Señor. Trae paz, Dios, Señor. Trae gozo, Dios, en medio de las circunstancias que puedan estar viviendo, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.